Y ahora ya llegó el momento de algo más con la Divasa. Llegó el momento de Querida Divasa. Ok, básicamente le pedimos a todos los racers que nos mandaran sus experiencias amorosas, de vida, para que la Divasa... Querida Divasa. Querida Divasa en este entonces, ve nomás, Querida Divasa. Gracias. Así que vamos con el primero, que es: Querida Divasa, ¿me podrías ayudar con algunos tips para ligar en redes sociales? Pero ¿qué redes sociales? Porque es que, yo siento que es que a los hombres una le tiene que entrar como por debajito, como que eso no puede ser de coñazo, porque es que por redes sociales específicamente como que se presta mucho para distorsionar las cosas. Y una como que comienza a stalkear, una comienza a ver, una comienza a mandar mensajes, entonces una es intensa, pero una no puede ser así de intensa loca, porque una puede ser loca, pero la idea no es quedar como la loca. Salgo con un güey, con un chamo. Con un güey, con un chamo, con un chaca. Y estamos en una relación abierta, pero él se pone celoso cuando hablo con otros chicos por Instagram. Y prácticamente me dijo que cerrara mi cuenta. ¿Qué hago? Coño, lo que pasa es que ahí la que no la diste fuiste tú, mi amor, porque si tú estás en una relación abierta, bueno, no la dio, es que no la dio ninguna, porque es que ahorita hay unas cosas de relaciones abiertas que yo de verdad no entiendo nada de eso. Sin embargo, lo entiendo y lo tolero y lo acepto, pero lo que no entiendo es por qué, si se supone que ustedes habían accedido a tener una relación abierta, ¿por qué se van a enojar contigo cuando te escriben por Instagram? No entiendo qué tiene que ver la leche con la magnesia. Querida Divasa, mi mejor amigo y yo estamos enamorados del mismo chico. La verdad se me hace guapísimo, pero no me gustaría perder a mi mejor amigo. ¿Qué hago? ¿Le pido una cita o lo dejo ir? No, chama, déjalo ir, porque es que una no se puede meter tampoco, porque eso no, la amistad es lo primero, mi amor. Querida Divasa, salí con un chico el fin de semana, pero no me ha vuelto a escribir. ¿Cómo le hago para saber si en realidad le gusto o si la cita fue un desastre? Yo justamente este fin de semana pasé por eso, chama. Porque yo salí con alguien y yo dije, ajá, pero ok, porque todo bien. Pero después no me respondieron más y yo quedé como que ok. Pero después me escribieron como que, no, disculpa, es que no tenía teléfono. Y yo, la sin teléfono. Pero, o sea, si no te escribe, o sea, inténtale escribir una vez, quizás 2 veces. Pero que no llegues a la tercera vez, porque ya la tercera vez es como que, mira, no, chama, no la diste, de verdad, que ya pasa la página. Porque si no te responde, papelón. Querida Divasa, ¿cómo hago para que mi crush me voltee a ver? ¿Le hago brujería o algún hechizo? Ayúdame, por favor. Yo siento que una no puede mendigar amor. Una no puede estar esperando que si me mira, que no le miro. O sea, haz como que pequeños trucos, pequeños datos de seducción al hombre. Como que intenta llamar su atención, intenta como que ver, tantear la zona. Pero si tú ves que no hay como caso, que hay caso omiso, entonces yo te creo que tampoco, chama, porque ¿para qué? ¿Para qué te vas a estar esforzando en una gente que no te quiere, en una gente que no te para bola? Chao. Bye. Dice aquí: Querida Divasa, mi amorcito vive en Colombia y yo en la Ciudad de México. Estoy desesperada porque es feo no estar con ella. No sé si creer en el amor a distancia. Ayuda. #RaceLife. El amor a distancia es un tema. Porque, coño, amor de lejos, amor de pendejo, pero... Querida Divasa, tengo un novio que quiero mucho y llevamos 8 meses juntos, pero últimamente disfruto más janguear con mi mejor amigo y creo que me está empezando a gustar. ¿Qué hago? Estoy confundida. Bueno, es que la gente tiene la cuca muy alborotada, o qué es lo que pasa, porque es que no me entra en la cabeza, chica. Mira, tú tienes 8 meses con tu novio.
Y yo siempre he sido partidaria de, o sea, porque eso yo lo leí en Twitter una vez, como que si estás enamorada de dos personas, escoge a la segunda. Porque si la primera, o sea, porque entonces nunca te hubieses enamorado, eso, que es a la segunda.